Bueno, en esta práctica creamos un sistema cerrado con nuestra jeringa, al taparle el orificio de arriba con nuestro dedo. El agua que se introdujo en nuestra jeringa estaba a una temperatura aproximada de 40 grados centígrados. Al momento de jalar el émbolo de la jeringa, lo que pudimos observar fue que su área donde actuó la fuerza del agua aumentó y comenzaron a salir burbujas. Esto como muestra de que el agua había llegado a su punto de ebullición. Y pues con lo observado nos preguntamos, ¿a qué se debe que el agua hierva a esa temperatura? Bueno, pues esto se debe a que el punto de ebullición es directamente proporcional a la presión. Es decir, entre más presión, más alta será la temperatura a la que se deberá llegar para ebullir, o entre menor presión, menor será la temperatura necesitada. Y eso fue precisamente lo que se hizo en este experimento. Se disminuyó la presión del agua al jalar el émbolo, ya que al hacer esto se aumenta el volumen del agua. Y como sabemos por la ley de Boyle, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Entonces, entre mayor volumen, menor presión en el sistema. Y como lo dijimos anteriormente, siendo proporcionales la temperatura y la presión, entre menos presión haya, menor será la temperatura que se necesitará para ebullir. Por eso es por lo que nuestro sistema se pudo llegar al punto de ebullición con tan solo 40 grados centígrados aproximadamente, por la baja presión que se tenía. Y pudimos observar el punto de ebullición, porque el agua hace burbujas, las cuales si observamos, estas burbujas significan que el agua pasa de estar de un estado de agregación a otro, pasa de estar en líquido para convertirse en gaseoso. Sin embargo, el vapor de estado gaseoso no lo pudimos observar a simple vista, solo vimos las burbujas. Bueno, en la práctica número 3, que fue la del punto de ebullición del agua, se tenía una jeringa de 60 mililitros y agua a una temperatura entre 40 y 50 grados centígrados. Lo que hicimos fue introducir 20 mililitros de agua a la jeringa y también sellamos el orificio. Después se jaló el émbolo y lo que se empieza a notar es que empieza a hervir el agua. Esto se debe porque nosotros al estirar el mango de la jeringa estamos aumentando el volumen dentro de ella. Cuando lo aumentamos, disminuimos su presión. Y el agua, cuando disminuye la presión, se convierte en vapor. Esto es porque es menos denso. Entonces el agua empieza a ebullir y se nota gracias a que vemos burbujas y también vemos vapor. Bueno, esto lo vimos en la ley de Boyle, que cuando nosotros aumentamos el volumen, va a disminuir su presión. Bueno, mis conclusiones es que tenemos una presión externa, que es el poco aire que quedó dentro de la jeringa, y también tenemos una presión interna. Nosotros, para llegar al punto de ebullición, tenemos que igualar la presión externa y la presión interna. Bueno, la presión interna, para que la podamos igualar a la presión externa, tendremos que aplicarle calor para que aumente su temperatura. Entonces, pues esto no quedaría de acuerdo a lo que estamos haciendo. Así que nosotros lo que estamos haciendo es disminuir la presión externa aumentando el volumen dentro de la jeringa. Entonces nosotros cuando agarramos la jeringa y jalamos el émbolo hacia abajo, estamos disminuyendo su presión, por lo que igualamos la presión externa con la presión interna y esto hace que empiece a ebullir el agua. Mi nombre es Quirostiés Ernesto Jesús y mis observaciones durante este experimento fue el cómo logramos que ebulliera el agua dentro de una jeringa. Al inicio del experimento observé que utilizamos el émbolo para introducir un poco de agua caliente con una temperatura aproximada de 50 grados centígrados en la jeringa. No lo llené ya que necesita un poco de espacio aéreo para que esto funcione. A continuación se debe sellar la parte inferior de la jeringa para que no pueda aspirar más aire o agua. Así que colocamos la yema del dedo sobre la abertura y posteriormente lo que se necesita hacer es retirar el émbolo de la jeringa de tal modo que pueda mantener la jeringa lo suficientemente quieta para observar las burbujas del agua al entrar en ebullición. En conclusión, puedo decir que el punto de ebullición del agua o de cualquier otro líquido
Depende de la presión de vapor, ya que si baja la presión, el punto de ebullición del agua desciende. Ya que cuando tiramos del émbolo, nosotros aumentamos la cantidad de volumen dentro de la jeringa. Sin embargo, el contenido de la jeringa no pudo cambiar porque lo sellamos en ese instante. El aire dentro del tubo actúa como lo hacen los gases y las moléculas se extienden para llenar todo el espacio vacío. La presión atmosférica dentro de la jeringa cae y la presión de vapor del agua se vuelve lo suficientemente alta en comparación con la presión atmosférica para que las moléculas del agua puedan pasar fácilmente de la fase líquida a la fase de vapor, y así podemos decir que el agua comienza a ebullir. Soy Melo Martínez Héctor Alejandro. Se hablará sobre el experimento de punto de ebullición. Observaciones del experimento. Después de que nosotros nivelemos la temperatura del agua a 50 grados Celsius y llenamos nuestra jeringa con 20 mililitros, en nuestra jeringa se puede percibir la sensación térmica que deja el agua. Cuando nosotros tapamos la salida de la jeringa y jalamos del émbolo, se puede observar que en cuanto más se jala el émbolo, más trabajo cuesta hacerlo. También se observa que en cuanto más baja el émbolo, más burbujas se producen dentro del agua. Y conforme va pasando el tiempo, podemos ver cómo la jeringa se empieza a llenar de vapor, de agua, empañando así las paredes de la jeringa. Y es en este momento cuando se hizo que el agua hirviera a los 50 grados Celsius. Además de que cuando se suelta el émbolo, este regresa de manera casi inmediata a su lugar, lo que causa que el agua deje de hervir, ya que regresa a su presión original. Conclusiones del experimento de punto de ebullición. Gracias a la realización de este experimento, se puede concluir que la presión influye significativamente en la temperatura a la que se puede hervir alguna sustancia, en este caso el agua. Se sabe que el agua normalmente hierve a una presión de una atmósfera a 100 grados Celsius, que esto solo suele suceder al nivel del mar, ya que en ciudades que están por arriba del nivel del mar hierven a menor temperatura. Cuando el agua se colocó dentro de la jeringa a una temperatura de 50 grados Celsius y se tapó la salida de la jeringa, se creó un sistema cerrado, que cuando nosotros jalamos del émbolo, bajamos la presión que hay dentro de este sistema. Y como hay menos sustancia que presione el agua, permite que sus moléculas vibren con mayor facilidad, permitiendo así que el agua hierva a los 50 grados Celsius. Y en cuanto se soltó el émbolo de la jeringa, esta regresó a su lugar causando que la presión dentro del sistema volviera a ser la inicial, lo que causó que el agua dejara de hervir. Mi nombre es Eduardo Gabriel Valverde Zúñiga, y estas son las observaciones del experimento sobre el punto de ebullición del agua. Al principio tuvimos que nivelar el agua a 50 grados Celsius. Esto resultó un poco difícil ya que en algunas ocasiones nos pasábamos o nos faltaba un solo grado. Cuando introdujimos los 20 mililitros dentro de la jeringa, tratamos de que no hubiera aire dentro de ella, y lo que notamos al jalar el émbolo y tapar la salida de aire fue que conforme más lo retraíamos, más difícil se volvía, y que aparecían burbujas. Además, que la jeringa se empañaba por la condensación del agua al aumentar su presión, haciendo que ésta hierva. Cuando soltamos el émbolo, este regresaba a su forma inicial y dejaba de burbujear. Conclusiones del experimento del punto de ebullición. Gracias a este experimento pudimos ver cómo es que la presión influye mucho en la temperatura que debemos obtener en una sustancia, como lo fue en este caso el agua, para que comience a hervir. Se sabe que la temperatura a la que hierve el agua es a 100 grados Celsius con una presión de una atmósfera, que solo se da al nivel del mar. Al realizar esta práctica notamos que podemos controlar la temperatura si modificamos la presión. En este caso disminuimos la presión dentro de la jeringa con el agua ya antes calentada a 50 grados Celsius, haciendo que las moléculas de agua tuvieran más espacio y vibraran con mayor facilidad, alcanzando así la temperatura suficiente para hervir.
nombre es Rodríguez Robles Isaac y estas son las observaciones y conclusiones de la práctica número 3. Primero, se calentó el agua a 50 grados centígrados. Después, se introdujo 20 mililitros de agua en la jeringa. Se jaló el émbolo y tapando la salida de aire. Conforme llegaba al final, esta costaba un poco más de trabajo, y al hacer esto, provoca que el agua hierva y así mostrando las burbujas y el vapor. Conclusión. Con este experimento se pudo observar cómo la presión atmosférica influye demasiado para el punto de ebullición del agua. Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados a presión de una atmósfera, pero esto solo ocurre a nivel del mar. Pero, al modificar la presión, esta podrá hervir con mucha mayor facilidad.